3. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciando una nueva edición de nuestro programa Primera Línea, aquí en la 104.7, correspondiente al día de hoy, viernes 17 de abril de 2020. También nos pueden escuchar y ver a través de nuestras plataformas en las redes sociales, en Facebook, @Radio Nuevo Mundo, Nuevo Mundo Radio, y en YouTube es Patagonia Radio Nuevo Mundo. Así que ahí estamos para los que son más amigos de las redes sociales también. Y partiendo nuestro programa del día de hoy día tenemos como invitado al doctor Ramón Loos Vázquez, compañero Moncho. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde el lugar de trabajo, me pillaron con las manos en la masa, como se dice en chileno. ¿Ya? Agradecido. Bueno. Agradecido sí, que haya atendido nuestra invitación, doctor Loos. Bien, también junto a nuestros panelistas de siempre, Fernando Bamonde. ¿Cómo está, Fernando? Hola, saludos a Ramón, agradecer su presencia en el programa, saludar a Dalibor que está ahí. A Dalibor Eterovich, presidente regional del Partido Comunista. Dalibor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Claudio, Ramón, Fernando, por ahí está Sebastián también, creo. Y Sebastián Aranda, que está con algunos problemas con su equipo, parece que se va a cambiar el teléfono. Todo desde sus casas, o en el caso de Ramón Loos, médico geriatra, gran conocido de los vecinos acá en Punta Arenas, también miembro del Consejo Regional. Estamos haciendo este programa en la tarde de hoy. Hemos querido invitar a Ramón Loos porque sin duda que, aunque nosotros hemos dicho en varias oportunidades, ¿cierto?, que esta pandemia mundial que se vive la podemos circunscribir más que un hecho estrictamente sanitario, un hecho político mundial, y tiene sus expresiones particulares en cada uno de los países. Sin duda que el centro, el epicentro de este conflicto está en el tema de salud. Yo quisiera que partamos dando lectura a una carta que está corriendo profusamente en las redes sociales y que nos va a dar pie para que nuestro invitado pueda contestar varias de las inquietudes que están planteadas allí. Es una carta dirigida al doctor Tomás Regueira, que es el presidente y al directorio de la Sociedad Chilena de Médicos Intensivistas. Dice: creo urgente compartir mi experiencia en el terreno en la UCI del Hospital Clínico de Magallanes. Primero me referiré a las condiciones pre-pandemia. Esta unidad contaba con 6 camas de UCI, 12 camas de intermedio y 6 camas de cuidados especiales. Personal capacitado para atender adecuadamente un máximo de 8 pacientes bajo ventilación mecánica invasiva. Dentro del personal de UCI hay 2 intensivistas. Uno acaba de cumplir 20 años de turnos bajo artículo 44, dedicado a labores administrativas, y el otro intensivista dedicado a labor clínica directa. Respecto a recursos críticos, normalmente cuentan con 12 ventiladores invasivos. La capacidad que tienen de derivar pacientes de UCI a otros centros cercanos es reducida. El Hospital Naval y la Clínica Magallanes cuentan con 4 y 7 camas de UCI totales respectivamente. La situación actual, de la cual soy testigo, es la siguiente. De forma repentina se amplió la UCI de 6 a 24 camas. 18 de estas 24 camas, un 75%, no cuentan con personal capacitado para manejar pacientes de esta complejidad, incluso con médicos generales de turno. Parte de los ventiladores adquiridos recientemente provienen de UCIs de la misma ciudad, reduciendo aún más la capacidad de externalizar pacientes en caso de colapso. Por otra parte, existe una restricción y escasez evidente de EPPS, eso es equipo de protección personal, ¿no, Ramón? Elementos de protección personal. Elementos de protección personal. En todo el hospital, además de condiciones de aislamiento bastante artesanales, los cubículos de pacientes se aíslan con plástico. Testigo de lo anterior es el hecho que en estas últimas 3 semanas se han enfermado 80 personas del hospital, 17% del personal total del hospital, 12 de las cuales son médicos, incluyendo la misma subdirectora, teniendo una funcionaria de 47 años hospitalizada en esta UCI en estado grave. En las últimas semanas hemos mantenido constantemente entre 17 y 20 personas en ventilación mecánica y en estado crítico, teniendo que derivar 4 pacientes a otras regiones, viendo cómo cada día se suman nuevos casos. Actualmente, el
intensivista clínico de esta unidad está durmiendo en el hogar de acogida del mismo hospital, pensado para familiares de pacientes de lugares lejanos, completando jornadas de hasta 16 horas continuas de trabajo todos los días, incluyendo los fines de semana, con médicos que han completado hasta 48 horas seguidas de turnos, ya que médicos del staff de UCI han caído enfermos y no se encuentra con reemplazos capacitados. Escasean insumos críticos y la disponibilidad de muchos de estos es incierta en una región con riesgo de aislamiento por eventos climáticos en invierno. La proyección de esta situación. Se ha reportado que Punta Arenas es la sexta ciudad del mundo con mayor tasa de contagios por habitante. Se ha comparado la curva de aumento de casos con la que ha ocurrido en Italia y con la curva de casos nuevos por día aún va en aumento, pero aún se estima que el pico de casos será en 7 a 10 días más. Visto de otra manera, la región tiene el 0.1% de la población de Chile, tiene el 6% del total de los pacientes críticos del país, con cifras de contagios en aumento. Con un solo médico intensivista a cargo, escasez de equipos de protección personal médica e insumos y un personal de salud que se ve sobrepasado día a día. Y eso que el invierno aún no parte. Firma esta misiva Patricio Vargas Errázuriz, médico intensivista, miembro activo de la Sociedad Chilena de Médicos Intensivistas. Y adjunta algunas imágenes tomadas el día en que se fecha esta carta, que es el día 13. Ramón, sobre todas estas denuncias que se hacen en relación particularmente a la administración de la crisis por parte del Hospital Clínico y las autoridades regionales. Mira, a ver, partamos de la base que esta pandemia lo que hace es tensionar no solamente los sistemas políticos, sino que lo más sensible que tiene la atención de salud, que son las camas críticas, que son aquellos lugares donde va un porcentaje muy bajo de la población, 1, como máximo el 5%. Nosotros en Magallanes solo una vez hemos estado tensionados a nivel de las UCI, que fue cuando fue la intoxicación masiva por marea roja en los años 90, en que en esa oportunidad en toda la ciudad teníamos del orden de 8 ventiladores mecánicos y felizmente en esa oportunidad se requirió 8 ventiladores, ¿ya? Entonces, normalmente está planteado esta atención para un número reducido de pacientes. ¿Qué hace esta enfermedad? Que hay un porcentaje muy importante de personas que requieren entrar y estar en una UCI conectada a un ventilador mecánico. Y eso ha fallado en todos los sistemas de salud del mundo. No hay sistema de salud que no se hayan visto enfrentado a este problema con escasez de recursos, con escasez de profesionales, ¿ya? Porque además el uso de los ventiladores requiere una expertise de personas que hayan estado manejando a lo menos 2 o 3 pacientes por semana en estas condiciones, ¿ya? No es manejar una máquina, no es manejar un auto, es como manejar, por así decirlo, un camión o un cargador frontal. Si tú manejas un vehículo y te pasan un cargador frontal, probablemente cometes más errores. Entonces, el recurso y lo que se requiere acá es demasiada especificidad. Y en eso han fallado todos los sistemas. Hemos estado todos tratando de aprender, porque llegado el momento, ¿cierto? Porque además, las personas que van sufriendo esto son aquellos que tienen más carga viral. Y efectivamente, la gente que está trabajando en salud va a ser de la más afectada. Por lo tanto, todo lo que se pueda preparar hay que hacerlo antes. Y en eso ha habido errores y ha habido fallas, ¿ya? Pero también hay que ir preparando el escenario cuando los que están trabajando ahora caigan y tengan que reemplazarlo gente con menos experiencia. Y cuando esos caigan y llegue gente con mucha menos experiencia, de alguna manera hay que ir fogueándolos desde ya para que, enfrentado a esa situación, nos toque, como nosotros muchas veces nos hemos reído incluso, que te va a intubar un ginecólogo, que te va a manejar el ventilador mecánico un urólogo o un traumatólogo, que normalmente no son las especialidades que tienen que ver con esta problemática. Aún así, por ejemplo, los internistas, que son los que están más cercanos a esta realidad, también hay muchos que tienen marcada experiencia, pero otros no tanto. Y si hay algo que tiene la red de salud en Magallanes es la escasez de especialistas. Y eso es algo que normalmente quienes estamos en salud lo vivimos y lo denunciamos.
¿ya? Pero nuestras autoridades no siempre nos hacen caso al respecto y dicen, no, pero si hay tantos médicos. No, si de repente se necesitan muchos más especialistas de los que hay. Ahora, tener una UCI en estos momentos con 1000 ventiladores es utópico y tampoco va a dar solución a esta problemática, porque es lo que se ha tratado de decir durante todo este tiempo. Mientras aplanemos la curva, mientras menos casos lleguen, menos necesidad de ventiladores hay. Por lo tanto, la atención acá no está centrada en tener ventiladores, sino que tener a la gente en su casa siendo responsable. En la cultura asiática es mucho más fácil que la gente respete usar mascarilla, mantenerse en sus casas. Nuestra idiosincrasia latina que cuestiona todo, cuesta que entendamos eso, ¿ya? Y ahí yo lo que estaba hablando, estoy interpretando desde el punto de vista médico de lo que estamos viendo, ¿ya? Uno hubiera esperado, y en eso aquí también hay un mea culpa a nivel desde cómo se ha llevado este aspecto técnico, en que ha sido manejado por los entes políticos. Y los entes políticos en nuestra región tienen baja credibilidad. Entonces, cuando un intendente que no es percibido como una autoridad en el tema te dice que te quedes en casa, vas a ser poco creíble. Cuando te das cuenta que tu intendente responde a las directrices que le dan de Santiago y no a la realidad local que estábamos viviendo hace muchas semanas, ¿ya? Porque acá el otro problema grande que tuvimos fue que en la etapa inicial no tuvimos un laboratorio que nos fuera dando, como en el resto del país, a las 24 horas los resultados de los exámenes. Aquí tuvimos momentos en que los exámenes llegaban 5, 6 o 7 días después. Por lo tanto, lo que estábamos viendo era una radiografía de algo que ocurría hace mucho tiempo, ¿ya? Entonces se tomaron decisiones a destiempo, ¿ya? Y allí es donde nuestras autoridades tienen que estar empoderadas y tomar decisiones de cara a la gente, de cara al problema que está ocurriendo y no a las directrices que dan desde Santiago, ¿ya? Y allí es donde nuestra rebeldía local dice que ¿por qué tenemos que hacerle caso a Santiago que está mirando de lejos y no la gente que está acá en Punta Arenas mirando a los vecinos, ¿ya? La cuarentena debió haber sido 2 semanas antes de lo que fue, ¿ya? Por lo mismo, ¿cierto? También hay un elemento comunicacional importante, ¿ya? Los niños estuvieron en clase, los escolares estuvieron en clase, pudieron haber aprendido técnicas para lavarse las manos, para aislarse, en vez de estar aprendiendo cosas que no le iban a ser útil en estas semanas, ¿ya? El efecto multiplicador de educar jóvenes y niños es tremendo dentro de las familias. Entonces, hubo oportunidades de hacer algo desde una mirada local y no se hicieron. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Todavía es tiempo de seguir llamando a la gente a que se quede en sus casas, llamando a la gente a que sea responsable y salga lo menos posible, pero en la medida en que eso no tenga un correlato en la educación, un correlato en resolverle las problemáticas a la gente, porque si la cosa no es quedarse en la casa, es cómo hace un adulto mayor para comer, si depende de otro. ¿Qué hace una persona que vive al día, que de acuerdo a lo que changuea ese día, puede comer al día siguiente? ¿Cómo le resolvemos esos problemas? Entonces, esta situación vino no solamente a tensionar el sistema desde la parte de salud, sino que golpeando desde salud, tensiona el sistema educativo, el sistema social, el sistema de comunidad, de cómo hacemos barrio, cómo nosotros viviendo en un barrio nos preocupamos del vecino de al lado y no es el vecino de al lado un NN que no sabemos ni siquiera qué medicamentos toma o qué necesidades tiene. Entonces, claramente aquí hay una problemática de cómo estamos haciendo la sociedad magallánica. Ya ni siquiera quiero pensar lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo nos planteamos esta sociedad magallánica? Una sociedad que además viene de haber hecho tantas cosas en el pasado, cuando nuestros abuelos eran niños, ¿cierto? Cuando éramos más solidarios y cuando no había harina, los vecinos se convidaban harina entre ellos, sabiendo que cuando pasara el tiempo, la mano venía de vuelta. Y eso lo perdimos, ¿ya? Y son valores regionales, ¿ya? Vecina, cuídeme los niños mientras yo voy al centro a hacer un trámite, ¿ya? Ahora no, cada uno quiere hacer el trámite solo, cada uno vela por su propia individualidad y no busca esta solución comunitaria. Salimos al centro a hacer los trámites cuando debiéramos resolver todas esas problemáticas en los barrios, ¿ya?
Entonces, ¿cómo hemos organizado esta sociedad? Se tensiona por este problema de salud, pero tiene muchas aristas y todas las cuales hay que resolverlas, porque si no las resolvemos, el impacto en salud termina siendo más grande. ¿Te fijas? Si ese adulto mayor recibiera un plato de comida al menos una vez al día en su casa, ya creen que la posibilidad de salir a buscar una solución va a ser mucho menor. Pero mientras eso no ocurra, ese adulto mayor va a salir a la calle a comprar porque necesita para el día a día, la señora para alimentar a sus hijos, el que no trabaja a buscar alguna posibilidad de tener algún recurso para poder dar y salir a comprar. Entonces, ¿ya? Lo que hicieron los empresarios con, el día 31 de marzo, cuando despidieron a tantos trabajadores y los obligaron a hacer estas tremendas colas en las notarías, en el banco y después en los supermercados, es demencial. Es demencial. Eso no puede pasar en una sociedad como la chilena o como la magallánica. No nos puede pasar que para que alguien tenga recursos una cantidad de días, tenga que asumir una cantidad de riesgo que va a impactar en salud, ¿ya? Entonces, cuando uno se para desde acá y ve las atrocidades que están ocurriendo en esta sociedad magallánica, te dice, por la cresta, ¿quién toma decisiones acá? ¿Quién es el que dice que esto se ordena así? ¿Ya? Todos los empresarios tienen traspaso a través del banco a las cuentas corrientes, a las cuentas RUT, a todo. ¿Por qué no era más fácil hacer ese trámite interno en los bancos para que la gente tuviera y solamente hiciera un trámite, que era ir al supermercado a comprar lo necesario para 2 o 3 semanas? Los humillaron haciéndolos hacer trámites y colas eternas para poder tener algo con que subsistir. Entonces, aquí hay decisiones que no solamente van desde salud, ¿ya? Sino que también hay decisiones sociales, hay decisiones comunitarias. Y aquí uno no ve una autoridad que sea capaz y esté empoderada de tomar todas esas decisiones. Eso como un preámbulo a tanta cosa y a tanta arista que tiene esta problemática. De eso vamos a ir conversando. Estamos conversando con el doctor Ramón Lobos Vázquez, médico geriatría, aquí en nuestro programa Primera Línea, en este punto del dial, en el 104.7 FM. Nos pueden ver también y escuchar en las plataformas digitales, en Facebook, también en YouTube. Dalibor, una pregunta breve para que tú también tengas la oportunidad de interactuar con Ramón. A propósito de lo que decía el compañero Lobos, recién, bueno, escuchamos nosotros todas las autoridades de todos lados, de todos los sectores políticos también llaman que como principal, y en todo el mundo, como principal medida de prevención, lo esencial es quedarse en la casa. Pero nosotros estamos viendo que particularmente aquí en Magallanes, que proporcionalmente es una de las zonas más golpeadas por el virus en el país, la más golpeada desde el punto de vista proporcional, yo diría que también proporcionalmente es donde más gente, pese a que estamos en cuarentena total, está en las calles. El día martes recién pasado, los permisos solicitados, permisos temporales, superaron los 14.000 en un día, en una ciudad de no más de 120.000 habitantes. Entonces, ¿cómo ves tú esa situación? Efectivamente, es claro que mientras tú desde la autoridad no generes las condiciones para poder hacer una cuarentena efectiva, no vas a tener los resultados que esperas. En definitiva, hoy día que un 10% de la comunidad esté todos los días, diría yo, circulando, tiene mucho que ver con que alguien tiene que resolverle los problemas inmediatos, que van desde la compra, ¿cierto?, adquirir algunos enseres, pero también hacer trámites, trabajar, tener ingresos. Y nada de eso hoy día está cubierto por el Estado. La respuesta de Sebastián Piñera y su gobierno ha sido vayan a los bancos, endéudense, en fin, chuteen para adelante la deuda, pero nadie sabe cómo se va a resolver el problema de los ingresos de una persona que finalmente o bien se le reducen los recursos a menos de la mitad en muchos casos, porque se acogen a esta interpretación que hace la Dirección del Trabajo, ¿cierto?, esta famosa ley de protección,
o simplemente porque no hay ingresos. Entonces, en ese aspecto también hay que entender que las personas que hacen cola en los bancos, digamos, no es factible hoy día pensar que están ahí por gusto, digamos. El banco está cobrando, la cobranza sigue. Los cheques que tiraron a fecha, ¿cierto?, en las tiendas comerciales para la adquisición de algún elemento en algún momento, hoy día están siendo cursados y están siendo cobrados, y con desesperación los vecinos tienen que acudir a hacer la cola y hacer depósitos y a cubrir esos cheques. Entonces, esas son situaciones que no se han logrado parar, no se congelaron las deudas, y estamos viendo cada día más reclamos por las redes sociales, por los medios de comunicación, en este sentido. O sea, aquí sálvese quien pueda y como pueda, y en ese contexto claramente la cuarentena no puede ser un proceso normal como el que quisiéramos. Yo creo que va por ahí mucho de lo que ocurre. Y claro, sería muy simple creer que todo el mundo sale por irresponsable, pero la verdad es que en general el porcentaje mayor de las personas andan haciendo algo que es importante para ellos, para su familia, porque no hay nada ni nadie más que lo resuelva. No se tomaron las medidas de fondo que debieron haberse tomado, y en consecuencia seguimos con tremendas carencias que además con el transcurso de los días se profundizan y son cada vez mayores los problemas. Y tu consulta para el doctor. Sí, no, Ramón, ¿cómo estamos? Gracias por acudir a nuestro llamado. Mira, comentarte más que nada, ¿cómo aprecias tú esta carencia de liderazgo, claramente podríamos decir hoy día en la región? No hay un ente que coordine todo, que coordine servicios públicos, que coordine servicios de salud, que coordine Fuerzas Armadas, por ejemplo. Yo estoy convencido de que si la autoridad regional hiciese un llamado a, por ejemplo, a la juventud, a las personas de determinada edad, ¿cierto?, adultos jóvenes, a participar de determinados trabajos voluntarios de apoyo, que esto se haga con la debida supervisión de profesionales, por ejemplo, eso daría muy buen resultado y serían miles los que se presentarían, al revés de lo que pensamos, ¿cierto?, cuando se habla tanto del individualismo. Cuando uno hace un llamado y se informa y se hacen las cosas como deben ser y se financian como corresponde, yo creo que entre todos podemos participar responsablemente de la respuesta a esta pandemia. Sin embargo, nada de eso ocurre. Uno no ve un rol activo ni siquiera de las Fuerzas Armadas, como no sea en el famoso control, digamos, y esta lógica de la represión, de aumentar las condenas, ¿cómo se llama?, las sanciones. En fin, una lógica muy, muy policíaca, pero que no dice relación con ver militares trabajando, trasladando ayuda, centros de acopio, recibiendo ayuda de la comunidad en enseres que van a ser trasladados a las personas que lo necesitan. No vemos nada de eso, no hay un ente aquí central que coordine una cosa como esa, por ejemplo. Ramón Lobos. Exactamente. O sea, en esto tiene que haber una cabeza. Y tiene que haber gente en el cuerpo intermedio y tienen que haber gente en los niveles operativos. ¿Ya? Justamente como la comunidad, a través más desvalida de nuestra sociedad, y fueron combinados a no hacerlo. A ver, ¿qué hay de fondo ahí? Una percepción de que hay gente que lo está pasando mal y que necesita ayuda. Entonces, la gente quiere organizarse y quiere ayudar, entonces tienen que existir los canales para que eso ocurra, ¿ya? Hacerlo, como decía Dalio, con seguridad, con tranquilidad y que sea efectivo, ¿ya? Eso por un lado. Pero también se necesita tomar decisiones que son políticas, que son de liderazgo. Y acá, el hecho de nombrar un jefe de plaza y tener un intendente, tú pusiste dos cabezas en un mismo sombrero. Entonces, ¿quién manda? ¿Quién determina? Creo que son ese tipo de medidas, lo único que hacen es confundir. ¿Ya? ¿A quién le pido la autorización? ¿Se la pido al intendente o con el militar? ¿Ya? El intendente dice que estoy para cumplir las órdenes que del intendente. Entonces, termina siendo un juego entre uno y otro y finalmente no hay quien responda. Y eso es una clara forma de ver la política desde un Estado centralista y de un gobierno que regiones, la capacidad que tiene cada región de ser
autogestionada o de responder a necesidades de la gente justamente choca con este modelo. Este modelo idealmente está para hacer genuflexión con Santiago, hacer carta rasa con lo que ellos dicen, cuando efectivamente lo que hay que hacer es mirar a los vecinos. Yo de repente me pongo en el rol del intendente. ¿Qué va a hacer el día de mañana caminando por la calle cuando la gente lo señale con el dedo? Usted no decretó la cuarentena dos semanas antes. La gente se da cuenta, la gente percibe que hay un problema. Muy bien. Fernando Bamonde, también la idea es que un breve comentario acerca de algún tema que vamos a poner en la mesa para que después tú puedas hacer tu pregunta a nuestro invitado hoy día, doctor Ramón Lobos. Fernando, una de las declaraciones que dentro de todo el cúmulo de críticas que se le han hecho a Mañalich y su gestión en esta crisis, uno de los elementos más fuertes ha sido esta idea que ellos plantean de que en el fondo hay que administrar la crisis esperando que se enfermen todos, de tal manera que así prácticamente, yo no sé con qué elementos científicos tiene para avalar esto, así ya no vuelvan a enfermarse, ¿ah? Y crean una suerte de inmunidad. Y también, en ese mismo sentido, una de las iniciativas estrellas del gobierno para enfrentar esta pandemia es el hecho de entregar a aquellos que ya se enfermaron una suerte de carné sanitario que le implique que en la práctica los presente como que ya no van a tener nuevamente la enfermedad, cuando esto en el resto de los países del mundo no ha mostrado ninguna efectividad. Nosotros vemos como en China, por ejemplo, la gente se ha enfermado una vez, dos veces, y en muchos lados ocurre eso, que la gente después que ya se ha recuperado se vuelve a enfermar. Fernando, vamos. Claudio, ¿está Ramón No. en línea todavía? No, Ramón salió un rato, parece, apenas aparezca acá para admitirlo, lo ponemos de nuevo en pantalla. Ya, mira, yo me quedaría a nivel regional y tenía varias preguntas que hacerle a Ramón a propósito de su intervención, que incluso hasta llega a tener un carácter de desesperanza y desesperación. Y es preocupante viniendo de una persona que tiene una doble condición. Por una parte es médico y por otra parte es miembro del Consejo Regional. Entonces, ahí él claramente, una de las preguntas que le iba a señalar, claramente él no observa una coordinación efectiva, real y eficiente del gobierno regional, el Consejo Regional, los servicios públicos, los municipios, en particular de los centros de salud primaria, y las organizaciones de la sociedad civil que deberían estar presentes aquí también, siendo consideradas de modo de poder paliar un poco la crisis. Entonces, en primera instancia, Ramón apelaba al tema de la inexistencia de comunidad, pero cuando no hay comunidad debiera existir autoridad, vale decir, lo que son las instituciones que debieran estar funcionando en el territorio. Parece ser que estamos ahí a la espera de que no haya una cantidad de casos que haga insostenible la situación en el hospital clínico. Entonces, mira, la pregunta, ojalá se reincorpore Ramón, es que nos espera, porque si no tenemos dicha coordinación entre las instituciones que son del Estado, entonces, ¿quién lo va a hacer? Si no es la comunidad, ¿quién lo hace? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico real y qué nos espera para las próximas semanas? En el entendido también que el 27 de abril se están reincorporando a clases los estudiantes. Entonces, eso también nos da un panorama nada bueno, sobre todo atendiendo a las cifras de contagiados que hay en la región, que siendo una región, si bien es cierto territorialmente la más grande de Chile, pero poblacionalmente en porcentaje de cantidad de habitantes una de las más pequeñas. Entonces, en ese cuadro, parece que en efecto la situación es sálvese quien pueda. Entonces, no hace otra cosa que preocuparnos aún más, y nos implica también tener conciencia más allá del encierro, respetar las normas, de que el barco está a la deriva a nivel regional, como posiblemente está ocurriendo también en otras regiones,
y posiblemente eso nos hace extrapolar a lo que está ocurriendo en el país. Entonces, cuando tú me preguntabas sobre esta percepción, esta declaración que hace el ministro Mañalich, primero hay que decir que es un verdadero tanque a pedales, porque es pesado, no logra comunicar, y segundo, porque tiene la idea que en Chile hay dos tipos de problemas. Como decía por ahí un presidente de principios del siglo XX, que están los problemas que se solucionan solos y los que no se solucionan. Entonces, si estamos en ese dribbling, los problemas se solucionan solos, pucha, no me pidan más, y segundo, no se solucionan, bueno, esta es la realidad y hay que aceptarla, pero el país tiene que seguir caminando, comprando, vendiendo y endeudándose. Bien, vamos a ver si logramos reconectar ahí el contacto, retomar el contacto con nuestro invitado Ramón Lobos, pero vamos a conversar ahora con Sebastián Aranda. Vamos a habilitarle el audio primero. Ahí sí, habilítatelo tú, a ver. No, ahí está, creo. Todavía está sin audio, parece. Ahí. Ahí sí, ya, gracias. Para seguir conversando siempre en el tema, en el área de la salud, para saber efectivamente cuál, en definitiva, o sea, cómo, a propósito con lo que partíamos el programa, Sebastián, esta suerte de carta desesperada de denuncia que hace un médico intensivista denunciando las condiciones precarias en las que hoy día se está trabajando en el hospital regional. Prácticamente, aunque entendemos que el hospital clínico contestó esta misiva, desatendiendo todas estas inquietudes, minimizándolas, él plantea que para atender toda la cantidad de enfermos que hay hoy día, hay un solo médico intensivista, ya que el otro está acogido a un artículo que por la cantidad de años de servicio le permite desarrollar actividades administrativas. Plantea también que hay personal internos que hacen turnos de hasta 48 horas seguidas, y plantea, bueno, el tema que se ha dicho aquí hasta el cansancio, en definitiva, de lo poco práctico que ha sido esta reconversión de camas normales a camas UCI, ya que no existe ni los ventiladores necesarios, ni el personal necesario para atender a estas personas, y entendiendo que todavía no llegamos al pic del contagio. Habla también de la cantidad de enfermos del hospital clínico que son médicos o personal de salud, uno de ellos en respiración mecánica, una persona joven de 47 años de edad, y la autoridad entrega una respuesta absolutamente insatisfactoria, como diciendo, todo esto son patrañas, aquí nosotros estamos haciendo las cosas bien, y todo lo que usted dice no es verdad. Sebastián. Sí, la verdad es que, bueno, esta semana también se ha transparentado un poco, como ha salido en los comentarios digamos, de programa, la estrategia de gobierno, o sea, explicitado aún más, mejor dicho, porque ya existía de alguna manera más luces respecto de cuál era la estrategia de cómo enfrentar la llegada masiva en términos de contagio de la pandemia. Y ha recibido bastantes críticas y principalmente yo creo que ha sido bien flanqueada por, como bien se decía anteriormente, no tener un sustento técnico hoy en día, un sustento científico mínimo que nos permita de alguna manera tener cierto nivel de tranquilidad y decir, sí, efectivamente, tenemos la evidencia y tenemos el respaldo de que si ejecutamos una receta, ¿no es cierto?, o una serie de medidas, posiblemente podemos enfrentar de la mejor manera esto. Ahora ahí yo creo que ahí tenemos el primer problema, porque enfrentar de la mejor manera esta situación
contrasta un poco en términos de cuáles son los objetivos que hoy en día está buscando el gobierno en particular, y cuáles son los objetivos que de alguna manera nosotros como población buscamos que la autoridad, valga la redundancia, busque, o sea, persiga. Y ahí de alguna manera ya tenemos posiblemente la primera gran discrepancia. Continuado a la explicitación de esta estrategia, también se ha transparentado cuál es en lo inmediato las prioridades del gobierno, y las prioridades del gobierno están en que todo vuelva a un cierto nivel de normalidad. Ayer mismo veíamos cómo salía en la prensa que la Cámara Chilena del Comercio había aprobado un protocolo de apertura de las grandes tiendas. Vemos como todavía existe y no hay claridad, como se mencionaba anteriormente, respecto de incertidumbre respecto de la vuelta a clase el día 27 de abril, porque efectivamente los planes que tiene el gobierno, o la propuesta que de alguna manera lanzó el gobierno inmediatamente cuando empezó esta cuarentena obligatoria en algunos casos y recomendada en otros, la educación en línea ha sido un fracaso por una cuestión bastante simple. Menos de la mitad de los hogares en el país tiene acceso a Internet. Entonces uno empieza a analizar de alguna manera todas las aristas que existen dentro de este problema, y vemos que de alguna manera la solución que busca el Ejecutivo, el gobierno, es que todo vuelva a la normalidad, y adaptar un poco esa normalidad a este estado de excepción, lo cual evidentemente choca con las recomendaciones y con los modos operandi de la mayoría de los países en el mundo, o que han tenido de alguna manera alguna respuesta positiva a esta pandemia. Entonces eso evidentemente también eleva, yo creo, la tensión, genera un nivel de estrés que es evidente en la población. Hay bastante también, bastante rabia, porque muchas de las medidas que ha tomado el gobierno tampoco han tenido consideraciones básicas en términos de evitar aglomeraciones, por ejemplo, en la población, o evitar abusos de parte de, o hacerse de alguna manera, como los locos coloquialmente decirlo, y para que cierto nivel de empresas se aprovechen de normativa que ha salido, se supone o supuestamente, en beneficio de los trabajadores. Entonces, evidentemente, esto también no solamente genera desesperanza, sino que también genera bastante rabia. Y evidentemente, en lo específico, en la arista específica que tiene que ver con salud, evidentemente tampoco ha dado el ancho, y peor aún ha respondido con un nivel de matonaje y soberbia que evidentemente también indigna no solamente a los actores que hoy en día deberían ser parte de una solución, de un equipo mancomunado, de alguna mesa de trabajo, como bien lo mencionábamos el capítulo anterior, el programa anterior, perdón. Se arma una mesa de trabajo, pero esa mesa de trabajo al final simplemente es un instrumento para dar respuesta a una solicitud casi ciudadana que se da en un momento específico, pero esa mesa de trabajo no es vinculante. Entonces, los mismos problemas que venimos evidenciando del comienzo de la crisis, problemas netamente, no solamente comunicacionales, sino problemas en definitiva de orientación, porque es difícil comunicar algo, hacer una recomendación, como bien decía inicialmente el doctor, cuando quien la esté emitiendo carece absolutamente de cualquier tipo de respaldo ciudadano y de apoyo, y peor aún, las razones que de alguna manera sustentan esa recomendación tampoco son explicitadas, porque nosotros tampoco tenemos tanta claridad respecto de por qué hay comunas en donde la mitad de la comuna está en cuarentena y otra mitad no. Entonces, si de alguna manera agregamos todos estos elementos y armamos un poco el mapa de situacional en el cual el Ejecutivo ha administrado esta situación de crisis, evidentemente tenemos un conflicto social latente. Y eso sumado al problema inmediato, que es que las medidas que se han tomado para controlar
la llegada de esta crisis, la famosa aplanamiento de la curva, no han dado el ancho, y posiblemente también las cifras que se están entregando respecto de los resultados de estas medidas tampoco son tan claras. Entonces, bueno, evidentemente el problema está casi a la vuelta de la esquina. Creo que volvió ahí Sí. Fernando, tú tenías, agradecemos a Ramón Lobos que ha vuelto para estar con nosotros. Fernando, tú tenías una pregunta que le planteaste al doctor, me gustaría que la retomaras para que te la pueda responder. Sí, Ramón, bueno, habían a propósito de tu intervención, habían hartas consultas, pero voy a tratar de sintetizarla. O sea, por lo visto, acá no existió una coordinación efectiva y eficiente entre el gobierno regional, entre el Consejo Regional, los servicios públicos, los municipios que están a cargo de dos cosas: uno, de los centros de salud primaria, y también de lo que es la ayuda social hacia la población, y menos aún coordinación con la sociedad civil. Y tú te planteabas que en definitiva tampoco ves comunidad, es decir, gestos de solidaridad y de trabajo mancomunado de la población por sí misma. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes o quién o quiénes debieran tomar este rol efectivo? Porque hasta acá, y esa es la pregunta, ¿qué nos espera? Pues si no tenemos coordinación institucional por un lado, que la comunidad no ha funcionado a la altura del desafío que está presente dentro de la sociedad magallánica. ¿Qué nos espera en materia de salud pública las próximas 2 semanas? Y esto, preguntándotelo a la luz de que el 27 de abril tienen que reincorporarse los estudiantes a clase. En ese aspecto, en la escala de mando, por así decirlo, ya ha pasado en el estallido social, ya ha pasado en distintas otras situaciones, ¿cierto?, en que son finalmente al nivel de las alcaldías donde se empiezan a tomar las decisiones. Y nos gusten o no quienes en este momento detentan el poder, el cargo de alcalde, son los que finalmente que están en contacto directo con la población, y como bien dices tú, están a cargo de la salud primaria, están a cargo de la acción social, están a cargo de los planes de asociación de cesantía, son los que van a finalmente tener que responder. Cuando uno mira en el gobierno regional quién es la contraparte de eso, tú te encuentras con gente que es muy buena desarrollando su oficio en la oficina, pero que no tienen calle, que no conocen lo que está pasando. Entonces, finalmente, las decisiones terminan descentralizadas y terminan al nivel de la alcaldía, ¿ya? Y va a depender de cuánto se mueva un alcalde o qué tan proactivo sea lo que en definitiva va a implementarse, porque si un alcalde se mueve, va a tener llegada con el intendente o con los niveles que están entregando los proyectos o la canalización de las necesidades de la población. Si un alcalde es quedado, por así decirlo, su población es la que va a sufrir. Por eso, generalmente, y lo que hemos visto, que los alcaldes han sido mucho más pro que los mismos intendentes, ¿ya? Ahora, este desorden lleva a que finalmente la potencia que puede tener una acción del Estado termina diluida, termina perdida y siendo poco efectiva para la misma población. Por lo tanto, es el caldo de cultivo para muchos más problemas. Ahí parece que se tuvo un problema, Ramón. Ahí volvió. Ahí volvió. Me voy a tener que conectar a batería porque me está yendo la batería, consume rápido. Así que Ya. no te preocupes. Pero nos escucha, porque yo tengo una pregunta que no queremos hasta que te quede sin batería, que quede sin respuesta. ¿Me estás escuchando? Sí, te escucho. Mira, Ramón, todos sabemos que tú has cumplido una gran función acá dentro del área de la salud como médico geriatra, y también sabemos que son precisamente los adultos mayores los más golpeados con esta pandemia. El mayor número de fallecidos efectivamente afecta a personas sobre los 70 años de edad. Entonces, mi pregunta va orientada precisamente a cuál es la situación hoy día aquí en Magallanes de los adultos mayores, qué pasa en medio de esta cuarentena. Una segunda pregunta, con el centro de larga estadía, ¿qué pasa con nuestros adultos mayores en Magallanes acá en el marco de esta pandemia? Como te decía, esta pandemia lo que hace es tensionar todos los sistemas y los ataca en los puntos más frágiles.
En salud, que de por sí es frágil, lo ataca en el punto más importante, que es la atención en las unidades más especializadas, por el personal más especializado, que no está. En lo social, justamente afecta a quienes son más carentes, que no necesitan una canasta una vez al mes, sino que es la gente que necesita una solución permanente, continua, durante varios meses, ¿ya? Y también afecta más débiles, cuidados, atenciones, a solución integral a toda su problemática. No basta un bono, no basta una canasta familiar, no es una entrega de un paquete de pañales, sino que es una multiplicidad de problemas. Por lo tanto, un Estado que es un Estado chileno en estos últimos 2 años, que se ha caracterizado por gobernar con 140 caracteres de Twitter y una foto diciendo estamos cumpliendo la pega, aquí va en chileno a guatear, porque lo que se requiere es coordinación del Estado. La única manera que este Estado sea efectivo es un poco lo que decía de repente Dálio, que tengamos a las Fuerzas Armadas haciendo trabajo social, tengamos a la población ayudando a resolver los problemas de la gente, que tengamos a la misma gente, a los mismos pobladores, a los mismos vecinos organizados, a lo mejor en una olla común, el concepto de una olla común, de cómo cocinamos para varios y compartimos lo que tenemos, porque eso es lo que se viene. Ya. Y no Dalibor, solamente en el barrio, sino que dale. también en todas las áreas, incluida salud. ¿Y los viejitos, cómo están cuál es la situación de los adultos mayores acá en Magallanes, en medio de la pandemia, Ramón, en particular? Son los más afectados, porque hay mucha gente, nosotros tenemos indicadores de dependencia y deterioro muy altos. Son gente que necesita ser asistido en todas sus actividades de la vida diaria, y justamente ese que le va a prestar asistencia puede ser la persona que los termina por contagiar. Entonces, ¿cómo pretender que un adulto mayor, ¿cierto?, con una canasta de 40.000 pesos pueda vivir un mes? Es imposible, porque además tenemos que nutrirlo bien, adecuadamente, y con 40.000 pesos, ¿qué es lo que vas a comprar? ¿Arroz, fideo? Entonces, por eso te decía antes, esta enfermedad lo que está haciendo es tensionar todos los sistemas y poner en evidencia que el Chile que creíamos vivir no existe, que hay un Chile mucho más grave, mucho más problemático, que está ahí delante de nuestros ojos y que siempre estuvo, y que el problema no era que tú no pudieras resolver tus problemas, que no te levantabas más temprano y trabajabas más, o te ibas más temprano en el medio de locomoción. No eras tú el problema, sino que todos aquellos que no tienen capacidad siempre fueron afectados. Y si no se da solución a eso, son ellos los que van a morir, son ellos los que se van a enfermar, junto con todos los otros, pero esos van a ser los que van a concentrar eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo como sociedad por resolverle los problemas a la gente? Lo que te decía adelante, humillarlos en una cola para poder cobrar un dinero de un trabajo realizado para poder... Eso un Estado no lo puede permitir. Si un Estado permite eso, quiere decir que es un Estado que no es solidario con la gente, que es todo lo contrario, es un usurpador. ¿Estamos tensionados? Sí. ¿Vamos a estar más tensionados? Sí. Y la solución es que solamente con unidad, con trabajo comunitario, con ponernos en el lugar del otro, vamos a poder resolver. Bien, estamos conversando con el doctor Ramón Lobos Vázquez, aquí en primera línea, en Radio Nuevo Mundo. Ahí. Porque la crisis va a ser grande y no se resuelve. No construimos una nueva. Y tenemos al parecer algunos problemas de conectividad con el doctor, porque además él está en este minuto en el hospital, que es una mola de cemento, entonces cuesta ahí comunicarse, parece. Lo escuchamos entrecortado y a lo lejos. ¿Ah? Dalibor, ¿me escuchas tú? ¿Aló, Dalibor? ¿Sí? Sí. Ya.
A propósito de lo que estaba planteando Ramón recién, la verdad es que pareciera que estamos nosotros ante dos mundos, porque nosotros hemos puesto de manifiesto en este programa y en muchos programas todas las diferentes problemáticas que hoy día está enfrentando nuestro país a propósito de la crisis, lo ineficiente que han sido las medidas que ha tomado este gobierno, cómo, tal como decía Ramón, se han tensionado los sectores más críticos, los sectores más vulnerables de nuestra población y las medidas que el gobierno toma, en definitiva, parecieran que siguen favoreciendo a los mismos de siempre, con estas medidas económicas que en el fondo es plata fresca para los bancos, con medidas que en el fondo no van a apoyar realmente a la pequeña y mediana empresa, sino a las grandes empresas, etcétera. Pero sin embargo, yo digo que pareciera que estuviéramos viendo dos mundos, porque uno mira la televisión y ve como que es otro mundo, como que el gobierno pareciera está retomando la agenda, ¿eh? que está retomando esta agenda que había perdido a propósito del estallido social. Digo esto porque si antes Piñera aparecía una o dos, tres veces a la semana haciendo salidas públicas, haciendo conferencias de prensa o haciendo estas cadenas nacionales, ahora aparece una o dos veces al día. Mañalich aparece efectivamente hoy día prácticamente como el vocero de gobierno, todos los días dando su cuenta como si ellos estuvieran efectivamente hoy día haciendo lo que se debe hacer. Sin embargo, vemos que por el otro lado están esta situación crítica, estos verdaderos dramas que está viviendo nuestro país. Dalibor. A ver, ¿no se escucha ahora tu audio, Dalibor? ¿Eres tú, ah? Porque yo te tengo acá. ¿No? A ver, vamos a ver. Hoy día hemos andado con problemas técnicos. Parece que la conexión no está buena. ¿Dalibor? ¿No te escuchamos? No te escucho. A ver si Sebastián me escucha. Sebastián, ¿tú me escuchas, no? Déjame a mí, sí, yo te escucho. Sí. Te dejo a ti con la palabra. Porque, Ya, bueno, sí, ya. sí. Dale. Sobre la misma pregunta, o sea, aquí apareciera por un lado que si tú miras la televisión, el gobierno ha retomado la agenda, ¿ah? Y aparece todos los días Mañalich dictando cátedra, lo mismo el presidente de la República, pero por otro lado, nosotros, a propósito de lo que está diciendo nuestro entrevistado Ramón Lobos y de lo que hemos estado comentando, aquí esto ha denudado una crisis salvaje en los sectores más vulnerables. Sin duda, o sea, que yo de alguna manera el cómo actúa, cuáles son sus principales armas, las principales problemáticas que genera la propagación del virus y las medidas de contención, que evidentemente también tienen un costo social, individual y familiar no menor, imprimen y obligan obligarían, ¿no es cierto?, a que la sociedad en su conjunto tome medidas de control que implican también esfuerzos colectivos. Y ahí evidentemente uno espera que el Estado sea protagonista y tenga un rol hegemónico en el control y en la coordinación de todos los agentes y de todos los recursos para salir de esta coyuntura de la mejor manera posible. Y yo insisto en lo que decía al comienzo, lamentablemente tenemos hoy en día un gobierno en donde los objetivos lamentablemente distan de los objetivos de la población. Hoy en día parece ser que el gobierno no tiene como prioridad salvar la mayor cantidad de gente, sino que ojalá las medidas que tome de contención no generen un gran impacto económico. Yo creo que es como la pregunta un poco al revés, y no es que anteponga la carreta ante los bueyes, sino que evidentemente responde a intereses corporativistas y responde también a la presión gremial de las organizaciones y los grupos de poder que siempre están acostumbrados a ejercer más presión
sobre los agentes del Estado. En virtud de ese escenario, el Ejecutivo de alguna manera aprovecha esta coyuntura para zafar del problema post-crisis. También, evidentemente, este escenario le permite tener un control casi absoluto de todo, porque tiene a los militares y de alguna manera a la fuerza, al monopolio de la fuerza desplegado por el país, porque también obliga a los actores políticos a acelerar la tramitación de ciertas demandas, y frente a la ciudadanía, de alguna manera, la no aprobación de estas puede verse visto como un rechazo a estas migajas o a estas medidas que de repente no son completas, pero que evidentemente son necesarias, como por ejemplo pasó en el caso del bono COVID, o en el caso de esta ley de protección al seguro, perdón, de ley de protección del empleo, que es lo que mencionaba inicialmente Dalibor. Entonces, de alguna manera, buscan por una agenda que es una agenda absolutamente pro mercado, absolutamente pro grandes empresas, también a desplegar a sus cuadros, de alguna manera, de limpiarlo un poco de ese nivel de desaprobación casi absoluto que tenían posterior a la crisis el mismo presidente. Pero yo insisto en el punto, esto inevitablemente es una bomba de tiempo. Acá la gente está viendo que acá hay un gobierno que está administrando dos países, y eso pasa a la cuenta. Lamentablemente, como en todo crisis y como en todo escenario de conflicto social, esa rabia que muchas veces se va acumulando en las capas populares y en la clase trabajadora no se va a expresar evidentemente de una manera muy controlada. Van a multiplicarse probablemente situaciones que quizás no son tan racionales en términos de su eficacia y efectividad, como los cortes, como ya lo hemos visto. Entonces yo comparto un poco el diagnóstico que se hace, no es una situación muy esperanzadora, y lamentablemente estamos frente a una autoridad que tampoco da muestra de querer soltar un poco este sartén. Estamos llegando ya al final de nuestro programa Primera Línea, correspondiente al día de hoy. Vamos a darle un minuto a nuestros panelistas que aún no han intervenido, a Dalibor Reterovich y a Fernando, para que se despidan, bien preciso. Pero antes queremos agradecer la participación especial que hemos tenido en el programa del día de hoy del doctor Ramón Lobos. Lamentablemente hemos tenido en este programa hartos problemas de conectividad, al parecer problemas con internet, por lo tanto ha salido un poco interrumpido, pero bueno, la voluntad está y hemos logrado sacar el programa adelante. Entonces, un agradecimiento fraternal para el doctor Lobos por habernos atendido, por haber escuchado nuestro llamado y estar aquí frente a los micrófonos Nuevo Mundo, y las palabras finales para Dalibor y Fernando para despedirse. Dalibor. Dalibor sigue con problemas de audio. Fernando. Dalibor, ¿puedes escuchar o no? Sí, pero no ¿Audio? no tiene audio. Fernando, para la despedida. Ahí vamos a ver cómo lo arreglamos con Dalibor. Ya, mira, uno no puede dejar de quedar preocupado a propósito de la intervención del doctor Lobo, y esta no es una instancia para dejar preocupada a la gente, sino la idea es ver qué nos ocurre en materia de salud pública de aquí a las próximas 2 o 3 semanas, y esta famosa curva que comience a ser aplanada. Sin embargo, por ahora, el tema, y volvemos a indicarlo, el tema central es el tema de salud pública y resguardo de vida, y uno necesitaría una presencia más activa y garante de lo que es el Estado en distintos niveles, ya sea nacional, regional también. Pero por ahora los árboles no nos dejan ver el bosque, porque un tema es salud pública, el resguardo de las vidas, y lo otro, lo que viene aparejado, que es salud, que es trabajo, que es educación, que es el ámbito económico de la mayor parte de las familias en Chile o las personas en Chile. Y bueno, a tener fuerza uno tiene que ser optimista en la medida que hay vida, y para eso hay que resguardarla. Y estamos en un momento de inflexión, un punto de inflexión, como dice un amigo mío,
y habrá que evaluar cómo deviene este proceso. Dalibor, ¿nos escuchas? ¿Tenemos audio, no? Dalibor, Sí. para despedirse. Ya. La despedida, Dalibor. ¿Me oyes? Sí. ¿Sí? ¿Me Dale, oyes nomás. bien? Sí. Sí, no solamente comentar brevemente que la Organización Mundial de la Salud ya ha sido muy enfática en estas últimas horas, ha sacado incluso un video criticando de alguna manera el levantamiento de cuarentenas en países que aparentemente ya han avanzado en el control del virus. Pone una serie de condiciones muy estrictas para los países que buscan levantar las cuarentenas. Esto es, yo diría que una clara respuesta a la arremetida de Trump, por un extremo, ¿cierto? Y a su símil criollo Piñera, con esa lógica también de normalizar paulatinamente el país, ¿cierto? Y dividirlo entre sectores productivos y otros que pueden estar a buen resguardo. Así que ese es un escenario que hoy día está cursando fuertemente en el mundo. La pandemia continúa, la OMS es clara al respecto. Así que en ese sentido, cualquier anuncio exitista del gobierno de Chile hoy día está totalmente fuera del tiesto. Y bueno, esperemos a ver qué pasa en materia regional. Lamentablemente no le pudimos consultar a nuestro consejero regional qué pasa con los más de 4.000 millones que se aprobaron. Hay que ver eso. ¿Qué curso tiene ese recurso que aprobó el CORE hacia el servicio de salud, ¿no? Y echar de menos, yo diría también, un rol más activo del propio Consejo Regional como ente colegiado, de su presidente, Alejandro Kusanovich, el mismo que proponía salir a repartir balazos, ¿cierto?, a los que protestaban. Hoy día no lo hemos visto alzar la voz para proponer soluciones y acciones concretas respecto de lo que está ocurriendo en materia de la pandemia, así que hay hartos temas pendientes. Muy bien, sí, todos esos temas pendientes vamos a estarlos tocando en nuestros programas sucesivos. Tenemos primera línea para rato, estamos también acogiendo sus sugerencias que nos hacen llegar a través del Facebook, de las redes sociales, y vamos a tratar también de incorporar aquí alguna compañera dentro del panel para las próximas semanas, de quien más tengamos un panel no compuesto solo por puros hombres. También dentro de nuestros invitados también tenemos en carpeta importantes dirigentes para estar conversando sobre esto y otros temas. Nos reencontramos el próximo lunes ya en una nueva semana aquí en Primera Línea. Dalibor, don Sebastián, don Fernando, muchas gracias. Al doctor Lobos también por haber estado esta tarde junto a nosotros. Escúchenos y véanos en nuestras redes sociales y en el 104.7. Chao y será hasta el lunes.